Buenos días a todos los presentes. Damos paso a esta segunda instancia importante de la Feria del Conocimiento, las letras, las artes y la ciencia en sí, ¿no? Del alumno Mauricio Jiménez Lazo. Me encuentro con el señor Miguel Arias, psicólogo, experto en redes sociales y presidente de la Fundación Ser Digital. Buenos días, don Miguel. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Contento de ver todos estos estudiantes y profesores tan activos y haciendo cosas, así que muchas gracias por la invitación. Queremos trabajar uno de los temas más complejos, me atrevo a decir, que encontramos en la actual sociedad, sobre todo lo que tiene relación con los niños y adolescentes, que es precisamente el ciberbullying, ¿no? Y el uso indebido, o quizás la falta de supervisión por parte de padres y apoderados del uso excesivo e indiscriminado de las redes sociales. En dicho mismo contexto, Miguel, me gustaría saber, ¿cierto?, bajo su punto de vista y con tu experticia, ¿qué se entiende por bruning, ciberbullying y sexting, que hoy en día está también, ¿cierto?, de boga? Mira, los tres términos que acabas de señalar son los tres grandes riesgos que hemos encontrado en la investigación que hicimos en Chile gracias a los estudiantes en el norte, sur y centro de los tres tipos de colegios. Y nos damos cuenta que el grooming, en resumen, para que lo entendamos, es engaño. Y cuando un adulto engaña a un niño con connotación sexual es un delito. Entonces, el fenómeno de grooming es engaño en general, pero ya si un adulto comete fases de engaño, está establecido más o menos, hasta llegar siempre a una connotación sexual. Estamos viendo que en Chile, fíjate, cuando lo preguntamos a los niños y adolescentes, el 15% señala que ha sido engañado por algún personaje en Internet. Es decir, 10 estadios nacionales el último año lleno de niños, por lo tanto es un tema que podemos atender. Pero así como hay riesgo, también en Internet hay oportunidades. Es decir, si iluminamos, conversamos de estos temas y aprendemos que el grooming es engaño, si entendemos que el ciberbullying es que el antiguo bullying ha cambiado. Hoy día son las redes sociales, las nuevas plataformas que se ocupan para la agresión, y el ciberbullying es técnico, no cualquier cosa es ciberbullying. Entonces, primero, es un tema entre menores, eso es importante. Entonces, perfecto, no recomendamos de inmediato judicializarlo. El grooming a lo mejor sí, porque a lo mejor es un adulto engañando a un menor, y en el grooming hay una ley que nos ayuda a protegernos, y ahí entonces vamos a acudir a ella. Perfecto. El ciberbullying va más bien por la ley de convivencia escolar. En ese sentido nos vamos a centrar en un tema más educativo, pero estamos viendo que el 13% de los chilenos, niños chilenos, están diciendo haber recibido, haber realizado ciberbullying, y en este elemento el factor más importante es el grupo o el silencio. Entonces, ¿qué invitamos? Si el compañero es amigo de su compañero, la posibilidad de ciberbullying baja hasta un 33%. Si el profesor pone este tema como un elemento de convivencia escolar y lo ponemos como algo relevante, también los indicadores o los factores de protectores se presentan. Pero si regalamos celulares sin supervisión, ¿qué encontramos? El pic de regalar celulares en Chile es cuarto básico y se correlaciona perfecto con el pic de ciberbullying, que también es cuarto básico. Conclusión, si regalamos solo tecnología y no regalamos educación, estaríamos generando un factor de riesgo. Exactamente, de hecho, ¿cierto?, usted dijo en una entrevista en la Radio Futuro, ¿cierto?, si regalamos celulares sin educación, ponemos en peligro a los niños. De hecho, lo que hemos encontrado en Ser Digital, que en la primera fracción de vida de la educación inicial, en la gestación y qué sé yo, pueden ser los profesionales de la salud, de la educación y los propios padres que expongan a los niños, y muchas veces sin saberlo. Por ejemplo, si una matrona toma una foto del parto, aunque no lo crean, lo hacen y la sube a redes sociales, está exponiendo al menor. Si una educadora de párvulos, sin permiso en un taller determinado, toma una foto, la publica y se olvida que cada niño y cada persona está protegido por la ley de protección de datos personales, también podemos estar cometiendo un error. Y aquí entonces está hoy día gatillándose el sexting, que es el tercer gran riesgo que hemos descubierto. Y el término sexting viene de sexualidad y mensaje de texto. Entonces, cuando los jóvenes o la gente empezó a compartir su sexualidad en línea y esta se filtra y se hace pública, hablamos del riesgo del sexting. Para los jóvenes, ellos hablan del pack y hablan de la nude. Tírate una nude, pándame el pack. Y el problema es que suena algo muy atractivo para ellos, muy interesante, pero cuando involucra la sexualidad, la privacidad de un menor, incluso podríamos estar cayendo en lo que es la pornografía infantil o promoviéndola. Y ahí los equipos de convivencia escolar, los papás, los compañeros, nos podemos un poquito educar en esto. Entonces ya no es juego replicar una fotografía de un compañero, por ejemplo, en el baño. Ya no es juego a lo mejor replicar la intimidad de una expolola. Y, por ejemplo, lo que encontramos se llama el porno de la venganza, donde uno de los chicos le dice, si terminas conmigo, voy a publicar todas estas fotos, y eso hoy día es un delito,
Hoy día deben todos los jóvenes y niños que están protegidos. Hay una ONG específica que los pueda acompañar si es que alguien ha sufrido este fenómeno, este riesgo. Y lo que estamos viendo ya que en séptimo básico se están generando los primeros fenómenos de sexting, pack o nude. Por eso la prevención en el segundo ciclo es clave. Frente a eso, esta situación está presente hasta el día de hoy, de alguna forma, y no se ha podido dar término. ¿Podemos confirmar entonces que ha sido un fracaso todas nuestras medidas? ¿O por qué motivo fracasaron? Podríamos decir que hay un mundo emergente y que el mundo está cada día más complejo. Fíjate lo que dicen los nativos digitales. Nosotros empezamos a vivir este fenómeno sin nombre. Ellos vivieron todo esto y nos hablábamos del riesgo del grooming, ciberbullying y sexting. Lo que sí hemos visto es que las políticas públicas son deficientes. Lo que hemos visto es que el currículum todavía no lo integra tanto y por eso es clave, por ejemplo, que en este colegio los propios estudiantes entrevisten y con eso estamos desarrollando lo que llamamos habilidades mediáticas o competencias digitales, que hoy día implica cómo construyo mi huella digital, cómo llevo una entrevista, cómo me presento en el mundo digital o cómo recuerdo que todo lo que publico en internet queda para siempre y mi ser digital, mi huella digital también comunica y si la cuido y me preocupo de ella, estamos viendo que tu ser digital también impacta tu salud, calidad de vida y bienestar. Suelo recordar que yo lo estoy presentando siempre desde la psicología. La tecnología siempre lo vamos a hablar desde el marco de ser digital, desde la salud y el ser humano. No vamos a hablar de la tecnología desde el equipo. Es importante, lo vamos a considerar, pero para nosotros lo más importante es el vínculo, lo humano y cómo la educación hoy día se puede... El uso correcto, ¿no? De también esa tecnología. Si no es mala, enfoque. no es mala la tecnología. No es buena ni mala el a priori. Uso indebido, excesivo. Lo que sí tiene que ver con el buen uso o el mal uso, y ahí está el punto que tú señalas. Exactamente. Mira el dato que descubrimos. Si un niño pasa hiperconectado, 8 horas, 12 horas conectado al día, los 3 riesgos que acabamos de mencionar aumentan. Si un papá, la familia incluye lo que son habilidades parentales también y el contrato digital, por ejemplo, dejar escrito con tu hijo cuánto vamos a ocupar la tecnología, cómo nos vamos a relacionar con la tecnología y aprender algunas cosas técnicas. Por ejemplo, al ciberbullying no se le responde. Si le llega un ciberbullying, usted le saca una foto, le toman un pantallazo, le enseñan a su hijo y que el hijo no le responda al ciberbullying. Podemos llevar esa foto al encargado de convivencia escolar y lo que muestran los datos es que ya los niños con ese acto se sienten más tranquilos, se sienten más acompañados. Perfecto. Y lo que quiero un poco decir, Internet no es terrible a priori, no hay que quedar con miedo, pero sí hay una invitación a hacernos cargo, porque si iluminamos los rincones oscuros, podemos evitar riesgo. Si no hablamos de esto, la condición puede ser compleja. Quizás hoy día prohibirle tanto a un niño como a un adolescente, ¿cierto? Ingresar a internet o a estas redes sociales ya es muy complejo, ¿correcto? Es verdad, los papás por ahí se comenta que lo más relevante sería quizás personalizar los sitios web, ¿correcto? ¿Es una buena herramienta bajo su punto de vista? Sin duda. Si hablamos de la triada para la educación, hay un factor que es técnico, ¿cierto? ¿Qué tipo de equipo? El control parental, los filtros, pero hay siempre informarlo. Entonces, como decimos, sonríe, te estamos grabando, siempre al niño o adolescente le cuenta que hay un sistema de control parental o control en el colegio, porque lo que hemos visto es que si pones el control parental o el control del sistema sin decirle y lo descubren, se sienten profundamente traicionados. Entonces, lo decimos como condición en este colegio, en la casa, y eso es público, está muy bien. Sirve. Pero además de eso, lo que hemos visto es que el trabajo clave es entre crianza y colegio. Es decir, el playgroup trabaja para el primer ciclo, el primer ciclo trabaja para el segundo y el segundo ciclo para educación media. Es una visión muy vigotskiana, muy del desarrollo. Ejemplo. Si el mayor riesgo de ciberbullying ocupa ya el primer ciclo, es decir, tercero o cuarto básico, no es nada descabellado que en la educación de párvulo partamos con la empatía digital, debatir de estos temas y colocar a lo mejor un cuento que ya no va a ser el lobo, qué sé yo, sino que a lo mejor es una situación que involucra una reflexión. No estoy diciendo que expongamos al niño a usar redes sociales a los 5 años, no. Claro. No digo que lo pongamos y le regalemos un teléfono, no. Digo que pongamos un debate, podemos utilizar una experiencia educativa. Y si vamos a utilizar tecnología con el niño de esa edad, siempre con el papá, siempre con supervisión. Y solo recordar el dato técnico de los pediatras, a los 6 años, sumando todas las pantallas, reloj inteligente, televisión, celular y todo, máximo 2 horas de pantalla a los 6 años. Y eso lo podemos gestionar, un poquito en la mañana, un poquito educativo, a lo mejor un poco en la tarde. Lo que hay que evitar es el niño hiperconectado. Y ahí debo confesar que en Ser Digital ocupamos un truco, que yo te invito a que lo ocupen ustedes. Y en los talleres o charlas, pregúntenle a los niños cuál es su récord. Primero pregunten, ¿qué niño le gusta jugar videojuegos?
Y digo, a mí me gusta y qué sé yo. Y ahí pregunten cuál es el récord de horas jugando videojuegos. Y la sorpresa es llamativa. 8, 12, 14, 18, 24, y lo creen como ultra entretenido. Y ahí luego hace una reflexión, porque finalmente hay que mantener un equilibrio en la vida de descanso, la vida social y la vida más de estudio o más de colegio. En este mismo contexto, y bajo su experiencia, ¿hay alguna red social más riesgosa que otras? Sí, para advertir a los padres apoderados que aquí están presentes, que después también van a hacer unas preguntas, ¿cierto?, a nuestro entrevistado. Entonces, ¿habrá una red social más riesgosa que otra? Sí, de hecho estamos viendo que algunas redes sociales se relacionan directamente con algún tipo de fenómeno. Muy concreto, Ask.fm, que permitía comentario y pregunta anónima, y hoy día Crash o Discrash o el Crush, que permite comentario anónimo, está muy ligado al ciberbullying. Muy, muy fuerte. Entonces, como es anónimo, hemos visto que casi el 80-90% de los mensajes es muy violento y por ahí lo podemos evitar o prevenir. En general también hemos visto que Snapchat está muy relacionado con el sexting. Entonces, el Snapchat, que es el fantasmita que supuestamente promete que se va a borrar el mensaje, entonces los niños creen que se va a borrar entre 3 y 7 segundos, pero todos sabemos que alguien puede tomar una foto con otro teléfono, si lo ponen en modo avión, a lo mejor hasta captura, o si le toma captura avisa, pero ya tomó la captura y ya está. Y no se destruye en el mundo virtual, porque ya sabemos que se filtraron 200.000 fotos de Snapchat y desde ahí los jóvenes tienen que tener precaución. Dato concreto, Snapchat en los colegios particulares privados aumentó mucho y hoy día vemos que el sexting se nos disparó en los particulares privados y se disparó en lo masculino, cosa que no esperábamos o no sabíamos, y hoy día también el género se ha redefinido y por ahí el riesgo también lo podemos atender. Muy bien. Y como dije anteriormente, ¿cierto?, frente a los padres apoderados aquí presentes y también estudiantes, ¿recomienda saber la contraseña de las redes sociales de sus hijos? Depende de la edad, súper concreto, y ahí tenemos una etapa, una línea del desarrollo. Y también recordarle a los niños que compartir su clave con los amigos no es muestra de amor ni cariño, ¿ya? O sea, que cada uno cuide su clave en el fondo. Y podemos ver que en los primeros estadios del desarrollo, sí, siempre el niño con el papá, incluso que el niño ocupe las redes del padre y ocupa su propia tecnología. Claro. Entonces un poquito al revés, el niño es el que aprende las claves del papá en el primer minuto y lo protegemos así. En el estadio intermedio, yo diría 7, 8, 9 años, lo acompañamos en una situación intermedia de libertad, porque a los 12, 13 años ya los tenemos que estar preparando para la autonomía libertad, o sea, la autonomía digital. ¿Qué quiere decir eso? Que a los 12, 13 años se recomienda que ya los niños manejen la autonomía de sus claves, siempre que se mantengan con cuidado y protección, porque si hay riesgo, el papá nuevamente puede limitar o puede establecer un nuevo compromiso. Pero prepararlo, ojalá que a los 12, 13 años, en un camino, ellos logren esa autonomía y la empiecen a practicar. Y de buena forma, yo creo que eso es lo más relevante, sin exponerse a ningún riesgo, porque más que mal, excepto el uso de redes sociales, le entrega una especie como de disfraz, ¿correcto?, al posible, entre comillas, acosador, ¿de acuerdo?, o abusador en cuestión. Por consiguiente, como muy bien comentó, ¿cierto?, al comienzo de la entrevista, los tiempos han cambiado. Quizás las molestias, las burlas de antes eran, por ejemplo, más físicas, más directas, cara a cara, ¿correcto? Hoy en día nos escondemos detrás de una red social, nos escondemos detrás de una pantalla y, ¿cierto?, falseamos los perfiles, por ejemplo, de Facebook. Es así, ¿cierto? Así es. El gran problema de Internet, y tenemos que recordar, es la verdad. Es decir, lo que se presenta en Internet sea correctamente lo que ocurre en el mundo análogo. En Ser Digital decimos que está la realidad análoga, esta que se toca, y la realidad digital. Las dos son reales. Las dos impactan el sistema nervioso y te genera una emoción real, o un miedo real, o una alegría real. Pero la realidad análoga se toca y la realidad digital flota, está entre nosotros, está aquí como invisible si lo quieren. Desde ahí las dos se combinan y hoy día puede haber agresión cara a cara o puede haber agresión digital. Entonces, si te llega una invitación, a muchos niños le ha pasado, Fernandita 12, a lo mejor no es Fernandita, no tiene 12 años y ni siquiera está en Chile. ¿Qué hacen los acosadores? Inventan perfiles falsos, se hacen amigos de 3 o 4 niños antes del colegio, mandan muchas, entonces 3 pescan y creen que es del colegio de al lado, y cuando ya tiene 3 o 4 amigos del colegio, invita a otros más, y ahí empieza un ciclo. Un efecto en cadena destructivo, por así decirlo. Podemos ver que los grooming en general son bien obsesivos, por lo tanto, lo que quiero decir, si ellos se preparan y gastan mucha energía en perseguir a los niños, nosotros como papás y educadores y los propios niños tenemos que gastar energía en organizarnos, en educar, para saber, por ejemplo, que un grooming siempre busca el chat y evalúa a la familia y le pregunta, oye, ¿tu mamá dónde anda? Entonces, no, mi mamá nunca viene. Y el grooming lo que hace es ticket.
y va evaluando si es que la mamá no está, o evalúa que en el colegio no trabajan este tema, o evalúa, no sé, distintas cosas, que ahí podemos nosotros ser un factor de cambio. Si el papá está presente, si el profesor lo pone en el programa de historia. Mira cómo ha cambiado la historia, por ejemplo, desde cómo nos comunicábamos, nos tardábamos en ir de aquí a Valparaíso, o cómo nos comunicábamos a nivel global. Hoy es un fenómeno que para los nativos digitales pueden ser súper atractivos y los podríamos ayudar a prevenir los riesgos en general. Exactamente. Hoy en día encontramos niños y adolescentes, ojo, eso es muy importante, que creen, ¿cierto?, que saben todo lo que ocurre en el mundo, sí, correcto, se creen como inmunes ante cualquier problema, correcto, ante cualquier riesgo. Por ese motivo me atrevo a decir que uno como docente, como formador, y también en la casa, padres y apoderados, tienen como una lucha desganada, por así decirlo, porque se enfrentan, aconsejan, retan, castigan, sancionan a estos estudiantes, a estos niños, pero pareciera que ellos solo escuchan como una especie de pared, pero no, como que le entra por una orejita, le sale por la otra. Entonces no procesan y no adquieren este importante aprendizaje significativo para su respectiva seguridad. No son inmunes, no son inmortales, ya se pueden exponer a muchos riesgos. Y frente a eso, ¿por qué crees que surge la tentación, por así decirlo, de niños y adolescentes para exponerse en forma directa en redes sociales? Sí, en Ser Digital hemos visto que hay 3 tribus, de eso hablamos, de los nativos digitales, que son los que nacieron en un contexto digital, de los colonos digitales, que son más o menos los papás, los que trabajan con los niños en general, y están los cromañones digitales, que acá se ven en el mundo digital como un poquito como primitivos, ¿cierto? Los nativos parecen súper equipados, pero como tú decías, ellos no son superhéroes digitales. Si bien vienen equipados y han aprendido herramientas, tampoco es biológico el cambio, ellos han cambiado de su experiencia. Algunos papás creen, o algunas personas creen que es genético, y no, es un cambio social, y de ahí lo que hemos visto es lo siguiente: si el nativo digital o este niño aprende competencias digitales, hemos visto que es más libre. Si el niño no tiene una familia que lo apoya, abre hasta un 60% a contactos desconocidos. En el fondo estamos viendo que busca compensar el amor que no encuentra en el mundo análogo. Un 60%. No, sí, abre hasta un 60% el riesgo, fíjate, de personas que no conoce, y desde ahí entonces, conclusión, un niño con apoyo escolar o un niño con apoyo familiar usa distinto las redes sociales que un niño que no tenga esa posibilidad. Otro dato, si un niño nace en un contexto pobre, sin teléfono, sin internet, ese niño va a ser cromañón digital. Desde ahí nos tenemos que preocupar desde el útero. Chile es el país que más ecografía saca a los niños. Yo también lo hice como papá, en colores, ya, ok. Pero estamos subiendo toda esa ecografía a redes sociales y estamos digitalizando desde el útero. Pregunta, ¿queremos tener nuestro útero allá arriba desde...? Bueno, nos preguntamos, cada familia y cada mamá y cada papá lo tiene que ver, pero nos encontramos de repente que un papá graba el parto, lo sube a YouTube, y una niña de 7º básico nos cuenta esto, y que después de 5 años la familia logró que lo bajara, y ahí es donde tenemos que poner ojo para prevenir, sobreexponer, o por ejemplo, papás que suben el primer baño de los niños a Facebook, y también es un error que hoy día lo podemos prevenir. Y aparte se puede hacer uso indebido de la imagen, ¿correcto? Allá subirla a Facebook, ¿cierto? Ya entre comillas podría ser parte de la empresa como tal. Y se puede ocupar en publicidad, ¿cierto? En otros países, me atrevo a decir. Se pierde esta huella o la abre al mundo. Y recuerda, por ejemplo, que hoy día en Facebook hay más de 2 o 3 millones de cuentas falsas en Chile, y que hoy día está lleno, por ejemplo, del oso pedófilo. Y hay grupos del oso pedófilo y está lleno de me gusta, y estamos nosotros como Ser Digital hace mucho tiempo dando una pelea para que Facebook los baje, y no, todavía están ahí, y eso todavía es un riesgo que tenemos que atender. Facebook no es una plataforma hoy día segura, por eso nos llama la atención que la banca ponga sus recomendaciones de seguridad todavía en Facebook, pero bueno, son cosas que esperamos que poco a poco vayan cambiando. Deseo dar el paso, ¿cierto?, a los padres apoderados, a quienes nos estén escuchando, para que puedan hacer alguna intervención, pregunta, vivencias, experiencias, para que todos aprendamos, ¿cierto?, cómo resguardar la seguridad e integridad de nuestros estudiantes y niños. Buenas tardes. Hola. Mira, ya. Mira, llegué tarde, desgraciadamente, pero llegué en la parte que contaba sobre la legislación que hay para cubrir a nuestros niños cuando le hacen bullying digital y todo eso. Por tanto, mi pregunta o mi cuestionamiento, ¿a dónde va? ¿Ya? Y lo voy a poner así de extremo. Lo
voy a poner así de extremo. Hoy día, por ejemplo, si alguien incita a la violencia o provoca el fascismo, se le sanciona, se le critica, de hecho, está sancionado por ley, puede ir preso, todas esas cosas. Ya. Sin embargo, a mí, con mi señora, hemos tenido una duda últimamente, donde hay una propaganda, y recuerdo recuerdo otra anterior, hace poco, donde incitaban no solamente al niño a subir sus videos, sus cosas a las redes sociales, por tanto, entonces, ¿qué podemos nosotros hacer como colegio o como apoderados ante esto? ¿Dónde se puede denunciar esto? Esto es denunciable porque esa gente, lo mismo, están incitando a que un pedófilo se aproveche, le hagan bullying a un niño. Por ejemplo. O, de hecho, miles de cosas que pueden suceder si lo sabemos. Por tanto... Se complementa con la responsabilidad en general, diríamos, sí. Sí. Entonces, mi pregunta a qué es, una, ¿esto se puede denunciar? ¿Es denunciable? ¿Se le castigará? ¿Hay una ley contra estas cosas específicamente que están incitando? Y lo otro, ¿por qué siempre la responsabilidad, y voy a hablar así porque soy profesor, se nos achaca a nosotros, al colegio, al profesor, donde, fíjate, como te lo digo, ¿por qué? Porque me duele. Sin embargo, creo que tenemos responsabilidades. No es que no la tengamos, somos educadores ante todo. Pero ¿por qué siempre y no vemos eso? Eso es una propaganda que sale a ti. De hecho, posiblemente prendamos la televisión ahora mismo y esté incitando a nuestro... Y nadie dice nada. Comprendo la pregunta. Mira, fíjate, además hay otros casos complementarios. Recuerdo la campaña de una galleta chilena que pedía subir fotos de desconocidos que te gustaran en la calle, lo cual violenta lo que es el derecho a imagen personal. Entonces, o un canal de televisión que se para al medio del Paseo Humada y graba a la gente y sin pedirle permiso lo pasa después en la noche. Chile tiene que avanzar en lo que llamamos las competencias digitales y tenemos que avanzar en lo que llamamos habilidades mediáticas. Hoy día, por ejemplo, se puede denunciar la televisión en el Consejo de Televisión, pero nos falta un Consejo Nacional de Comunicación que incluye la radio, internet, la prensa y todos los elementos que tú señalas. La publicidad tiene elementos de regulación particulares donde uno puede acudir y tiene algunos factores de ética y tiene incluso indicadores que uno puede seguir, pero es un proceso complejo. Porque finalmente la publicidad está mostrando un estado del arte social donde se valora supuestamente un antivalor o la no preocupación del otro, por ejemplo, en su imagen personal. Lo que hemos visto es que poco a poco ha ido cambiando. Europa tiene un avance bastante interesante y los colegios pueden hacer cosas. No hemos visto que el camino es cargar al profesor con más trabajo. El profesor se le pide hoy día casi que sea cura, terapeuta ocupacional, que sea también asistente social, un poco psicólogo, un poco de vínculo y vamos sumando. No, yo creo que hoy día hay que ponerse al lado del profesor, entender que el mundo es complejo y un papá que hoy día quiera apoyar, póngase al lado del colegio. Llevamos mucho tiempo separados entre papá y colegio, además nos entrenaron así, 20 años casi. Y hay una idea, por ejemplo, yo le entrego a mi niño al colegio y hoy día los papás tienen que aprender que no entrega nada a nadie. Puedes trabajar puedes colaborar y con esto quiero decir una cuestión técnica. Hoy día pongamos al grooming al frente, pongamos al acosador al frente y volvamos a reunirnos entre papás, directivos, profesores. Mi experiencia real con los colegios cuando hacemos el marco de interacción integral y trabajamos codo a codo todos, los niños chicos, los niños pequeñitos, los grandes, exalumnos, los profesores, los papás. Y uno trabaja en 3 etapas, diagnóstico, nos escuchamos, luego trabajamos capacitándonos y luego trabajamos en plenario, en propuesta. Y lo que llega en los colegios es que habitualmente el tipo de tecnología y cómo lo podemos abordar depende de la etapa del desarrollo. Primer ciclo básico apunta mucho a los papás. Y es muy clave que cuando entran al colegio, cuando lo incorporamos, la mayor educación es a los profesores y a los papás, que ellos nos van a ayudar con los niños. Y porque fíjate que en el tercero básico los papás regalan el celular, entonces ahí tenemos que educar previamente. Para el segundo ciclo básico nos preparamos para el sexting, entonces vamos escalando, coordinado, y yo diría que hoy día lo metemos en los programas que ya tenemos. Sexting es sexualidad, ciberbullying, convivencia escolar, y son los mismos elementos, un poco lo que yo digo, que ocupamos como excusa para establecer fenómenos que a ti como educador o papá te interesa trabajar.
¿Es un camino complejo? Sí, lo es, pero es posible, pero requiere dar tiempo y trabajo y coordinación en lo que llamamos la comunidad escolar, quebrar esta idea que el profesor es el único responsable, porque además un poco lo que dicen en España, el profesor de algún modo, las decisiones bajan, ¿cierto? Van bajando las decisiones y llegan al profesor y le cargamos al profesor toda la pega, pero nunca le damos espacio también de determinar o de incluir elementos de cambio desde su propio origen. Cuando los profesores participan en diagnóstico, los profesores hablan de didáctica y empiezan a poner piloto y se involucran en esto, vemos que se motivan, son parte del proceso y se sienten mucho más empoderados. Como compartir un dato, en segundo ciclo básico, bueno, en general siempre, pero en segundo ciclo básico el profesor funciona como semáforo. Cuando se ocupa no el teléfono y él es un modelo, y ahí cuesta. El profesor que también dice, no ocupen el celular, y él sí lo ocupa, es un mensaje que tenemos que evitar. Todos debemos ser coherentes, y desde ahí también los papás, pues de repente dicen, no, ustedes no lo ocupan este día, y ya lo estamos conectados, estamos chateando, y tenemos que ser coherentes. Si yo me abrigo, entonces podemos abrigar al hijo. Si al hijo lo abrigo y yo ando con chala, él de algún modo observa y eso podría generar algún tipo de situación. Así que te animo, yo creo que hay situaciones que podemos acudir y todavía nos podemos coordinar en el sentido de la comunicación y los medios y la prensa. Es difícil y sí tenemos mucho que hacer en nuestra comunidad educativa, pero en equipo, no cargar a los profesores como el único responsable. Eso yo creo que podría aportar. Muchas gracias por su pregunta. ¿Algún otro apoderado presente en la ponencia le gustaría? Profesor Sebastián. Muy buenas tardes ya. Buenas, muy buenas. Buenas tardes. No, en una acotación, según lo que nos presenta el apoderado, la vida privada en Chile, este valor, está consagrado en la Constitución, artículo 19, numeral 4. Si usted lo ve desde el punto de vista de la publicidad que incita, ¿cierto?, a subir imágenes, a exponer la vida privada, habría que, obviamente, mencionar la serie de instituciones públicas que deben velar por estos derechos constitucionales, que son, uno, el que estamos tratando hoy día, la vida privada. Y una de esas grandes instituciones sigue siendo el colegio. El colegio enseña los márgenes entre la vida pública y la vida privada. Sí. Es uno de los, como dijo ahí el psicólogo, es el que coloca el primer semáforo. Nos gustó esa metáfora. En función de eso, mi pregunta atañe: hoy en día el sujeto que se expone a las redes sociales, que se expone a Internet, ¿ha desvalorizado el concepto de vida privada? Es interesante la pregunta. Yo diría que se ha modificado, sin duda. Y lo que hemos visto es que algunas personas o algunos niños no han desarrollado adecuadamente el límite entre lo privado y lo público. Y ahí tenemos un problema que atender. Por ejemplo, un dato concreto: el mayor número de fotografías que suben los adolescentes es de la pieza y desde el baño. Y ese es un contexto privado y que, fíjate, hoy día incluso georreferencian su cama. Entonces tú pones en internet y de repente en las redes sociales está georreferenciado la cama del niño, lo cual es la intimidad o muy cercano, y eso es abrir el mundo digital literalmente a la cama del niño. Eso es un riesgo muy potente, como por ejemplo subir 200 o 300 fotografías diarias en tus vacaciones, donde expone la dirección, expone los gustos de la familia. Y lo que vemos en general en las campañas y los datos que hemos hecho es que las personas muchas veces no son conscientes de su huella digital. Y de hecho, la campaña, por ejemplo, que se hizo en otro país y una experiencia acá en Chile, cuando buscamos material en internet y luego se lo presentamos a las personas, los papás o los que viven esta experiencia se sorprenden muchísimo. Conocíamos su teléfono, número de cuenta bancaria, estado de separación porque están publicados, y desde ahí también tenemos que aprender a cuidar la huella digital. Pero ¿cómo aprender a cuidar? También aprender a construirla. ¿Qué mensaje quieres dejar? ¿Cómo te quieres presentar? Ejemplo, yo en digital digo, no me digan nada porque aquí es privado, es libre y yo aquí voy a criticar todo lo que quiera, o el mundo digital yo también tengo que ser coherente, empático y ciudadano. En Ser Digital vemos más bien lo segundo, donde el ser humano puede ser desde el vínculo, el respeto y la calidad de vida en todas las dimensiones
posibles. Así que agradezco tu pregunta porque hay un desafío hoy que tenemos que educar, ya no solo en matemática o en elementos como duro o elementos funcionales, sino que los alemanes llaman las competencias extrafuncionales, que serían las competencias para la vida, la competencia que te sirve para la movilidad laboral y que van por el lado humano y por el lado de jerarquizar, planificar, metodología o algunas estrategias por esa línea. Sin duda alguna, ¿cierto? Tantos padres apoderados como los profesores tenemos elementos en común, ¿no? Usted comentaba importante cuando los padres apoderados envían a sus niños al colegio. El recurso más relevante que tenemos hoy en día en los colegios, los docentes y administrativos de una comunidad educativa, es la confianza. Por consiguiente, ¿cierto? Si fallamos esa confianza, de ahí, ¿cierto? Todo se pierde, por así decirlo, ¿no? Que esta pequeña, estos estudiantes, niños y adolescentes, entran seguros a un colegio y se vayan seguros, ¿no? También importante lo que comentaba, ¿no? La consecuencia. ¿De acuerdo? Cuando un profesor se usa un teléfono, ya Sí. excesivo también, y después le exige a los estudiantes que no lo utilicen. El adulto ¿ya? como modelo. El adulto como Así modelo, es. ¿cierto? Precisamente. Agradecemos como comunidad Master College a Miguel Arias, psicólogo y experto en redes sociales, por, ¿cierto?, participar. Y también, ¿cierto?, felicitamos por esta fundación Ser Digital, que me atrevo a decir que siente las bases para que, ¿cierto?, tanto padres y apoderados y cualquiera que pueda hacer ingreso a esa red social, ¿cierto?, de cierto sitio web, pueda tomar las herramientas más útiles, ¿cierto? Así es. Ustedes hacen trabajo, hacen ciertos catastros también, analíticos, estadísticos, para que los padres y apoderados y también los niños sepan cómo es el riesgo que nos enfrentamos hoy en día, ¿cierto?, en esta época más contemporánea. Así Muchas es. Gracias, Miguel Arias, a nombre de Master College y a todos los presentes en esta importante instancia. Solo agregar una invitación a las personas que en serdigital.cl pueden descargar gratis el libro. Ahí también en serdigital.cl está la publicación con los datos científicos, el artículo cielo sobre grooming, ciberbullying en los distintos tipos de colegio en Chile. Y a nivel de redes sociales nos podemos seguir en Twitter, en @MiguelArias, y en Instagram. La idea es formar redes con los papás y los profesores en @MiguelAriasMac. Así que seguimos conectados en digital y los felicito y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Miguel. Vamos a una pausa y luego damos Gracias. inicio a la segunda parte del plenario con los docentes y académicos de nuestro colegio Master College. Muchas gracias. A ustedes, gracias.